sí que me gustaría retraer un poco hacia la parte esta de que has pasado sobre ella, este señor que quieren hacer la mudanza ahora, ¿no? Que está ahí en el Valle de los Caídos, y lo que él se supone que con su golpe de Estado pues terminó. Y yo creo que ese es el diálogo entre quienes ven la historia a través del franquismo y por tanto rechazan, digamos, todas las rutas imperiales, la grandeza, porque la asimilan con ese periodo, o quienes por contra, digamos, que tienen mitificada la República como un estado ideal que no tenía defectos y que por tanto Franco vino a arruinar y arruinó todo con ello, ¿no? ¿Por qué no somos capaces de saltar por encima de ese pequeño problema, que es un problema que es verdad que tiñe mucho a los partidos políticos, y ver esos siglos que hay detrás en los que los símbolos también tienen una vida presente? ¿Vosotros por qué creéis que es? Bueno, por razones ideológico-políticas las actuales, vincular a una serie de partidos con el franquismo lo que busca es tumbar a esa serie de partidos y ganar unas elecciones frente a esa serie de partidos. Entonces, traer la figura de la transición y por la democracia actual se monta contra el franquismo, básicamente. Y entonces hay que, digamos, los grupos que se consideran antifranquistas durante el propio franquismo se supone que son los vencedores, y entonces cuando esto no es así, ya para empezar, ¿no? Porque quien transformó al franquismo, o buena parte del motor de transformación del franquismo, fue el propio franquismo, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? De Suárez, Ortega Suárez y demás, ¿no? Pero sin embargo estos lo dibujan de otra manera, y entonces tratan de vincular al régimen anterior, al régimen tiránico, despótico, lo contrario de una democracia, vinculan a esos partidos para tumbarlos electoralmente, sencillamente. Es la pura propaganda electoral lo que hace, y interesa desde el punto de vista ideológico político no mirar más allá. Entonces pueden hacer una película sobre yo qué sé, el homo antecesor, pero el homo antecesor va a tener enfrente al neandertal, y el neandertal va a ser el rojo que ha sido, o al revés, el antecesor va a ser el rojo que ha sido derrotado por el neandertal, y así los fachas finalmente se imponen. Entonces, para que no se impongan siempre los fachas, para que eso no sea una cosa esencial en la historia, ¿no? Por fin las fuerzas progresistas venimos a liberar al mundo de la tiranía y tal. Entonces, tienen que dibujar la historia anterior siempre como la historia entre la lucha entre el tirano y el libre o el demócrata, y ellos son las fuentes, ellos son los representantes de la democracia. Entonces, la bandera y el himno representan para esta gente esa tiranía y esa. Entonces, Errejón, recuerdo, por dar nombres, decía que la bandera dividía, símbolo diabólico, no simbólico, ¿no? Entonces, esta es la idea que tienen muchos españoles. Sí, sí. Y no está muy bien mezclado eso con la incapacidad, o no sé si incapacidad o algo peor, más estratégico de los partidos, que son incapaces de ver la historia como historia, es decir, aceptar no tenemos un relato común del pasado y nadie está trabajando por hacerlo, no se educa en un relato común, es decir, esa es la base, yo creo, ¿no? Bueno, yo sé que os vería muy profundo, porque yo creo que esto es la continuación de la leyenda negra, es decir, la leyenda negra en la actualidad, ¿no? Porque no solo es el franquismo, fíjate, si te das cuenta, por ejemplo, ahora no hemos reconquistado nada. Pero ahora lo decimos, o sea, ¿por qué negar el valor de la reconquista ahora? O sea, no, los musulmanes son una ONG, ¿no? El Manzueta un tío guay, ¿no? Y aquí además, no sé, parece que no, ¿no? Luego además somos el país más machista del mundo, no que no seamos machistas, ¿no? Pero lo exageramos todo en plan negativo, ¿no? Hay unos índices estadísticos que dicen, o sea, esto es así, que España, que estamos entre los 20 mejores países del mundo, de 194, en todo, hasta en la corrupción, hay mucho más que nosotros, sin embargo somos los que peor concepto tenemos nosotros mismos. Eso ya no es un tema de partidos políticos, es un tema ya cultural, ¿no? ¿Por qué coño lo está votando? O sea, luego está el tipo, yo soy el mejor, ¿no? El chulo de bar, pero a nivel individual sí, es curioso, no somos muy pícaros o muy tal, pero a nivel colectivo tenemos una tendencia, que es una inercia histórica, a no valorar lo que hemos hecho.
y a ser peores que nosotros. El ejemplo, la comparación, siempre digo que hacemos historia, cuando digamos algo mal de España, lo digamos, pero hagamos siempre antes una comparación, a ver qué hacían otros en crecido tiempo y lugar. Entonces, tenemos a Franco, bueno, pues será bueno o malo, podemos discutir si hubo un primer franquismo, otro franquismo. Yo me eduqué 12 años con Franco y a mí no me cantaron nunca el Canal Sol ni tuve que poner el brazo alto, pero hay gente que sí, más mayor, ¿no? Y pueden tener algún tipo de problema, vale, yo lo entiendo. Pero, joder, ya está Napoleón era un asesino, mira, el decoró la vida, como decías, es un hombre, un gran hombre y tal. Mussolini, pues no se habla de él, el otro, ¿no? El Hitler, que era muy malo, pues bueno, los alemanes no están o sea, han conseguido romper eso y no pasa nada. O sea, la gran Alemania, siguen siendo igual de imperialistas hoy que antes, o lo que por la vía económica. Eso no ha contaminado al ciudadano medio, ¿no? Aunque puedan tener sus problemas, pero no ha contaminado a la comunidad política. Aquí sí. O sea, aquí es un problema de ir al diván, o sea, de ir al diván, más allá de que hay unos partidos políticos que están aprovechando la situación, no, es un tema de psicología colectiva. Es que es muy curioso porque es que hay iniciativas parlamentarias cada cierto tiempo de usted condena el franquismo, usted no sé qué, usted no ha llevado a cabo el mandato de trasladar los restos del dictador, no sé qué. O sea que de alguna manera se le está insuflando vida a un debate que probablemente se resolvería de otra manera mucho mejor. A mí me gusta recordar ahí el momento estelar después de la Guerra de la Independencia, en la que los liberales perseguidos, ellos son perseguidos y expulsados de la idea de España de altar y trono, digamos. Ahí se produce un poco el primer seísmo de esto de las dos Españas, ¿no? Y ellos lo que hacen, en un ejercicio de patriotismo, pero un ejercicio de patriotismo de consecuencias muy dolorosas, es reinventar de qué España son ellos españoles, ya que no son de esta. Entonces, contra el emperador ponen los comuneros, contra la Reconquista ponen al Andalus. Y me da la impresión de que los partidos políticos han heredado esa especie de trayectoria, y tal vez habría que volver a ese momento para comprender cómo deberíamos coser ese origen de esa herida, ¿no? Que viene justo del siglo XIX. ¿No estáis de acuerdo con eso? Sí, no. Lo que pasa es que, vamos a ver, una sociedad política, para hablar en estos términos así más neutrales, pues se compone de muchas fuerzas que están algunas de ellas en divergencia con otras y en contraposición. Entonces, pues hay que lucharlo, digamos. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, pues tienes una serie de agrupaciones políticas que buscan la propia fragmentación, es decir, que partes se conviertan en todos aparte, como decía Ortega, pues entonces tienes que combatir eso. Entonces, van a buscar todos los mecanismos posibles para colar la idea de que la ilegitimidad de España como sociedad política y su presencia como tal, soberana, en Cataluña, País Vasco, tal. Entonces, uno de los mecanismos más importantes, naturalmente, es las nuevas generaciones que van incorporando. Entonces, cuando tú tienes las instituciones educativas copadas por un discurso completamente tendente a ver a España como un despotismo, como una antigüedad, como algo incompatible con la democracia, porque esto es lo que tiene, o sea, todo eso es la historia, y te encuentras, pues eso, esto constantemente a cada paso, o sea, levantas y debajo de una piedra te encuentras a la España antidemocrática como motor, como mecanismo y como definitorio de lo que es la esencia de España. España es un país antidemocrático. Entonces, compatibilizarlo con la democracia, pues no termina de encajar. Entonces, hasta que no desaparezca, no puede haber democracia, claro, ya no en España, en los pueblos resultantes de la desaparición de España, que son los grandes damnificados, según esta historia ficción, grandes damnificados por ese torbellino, por esa especie de Tamerlán que pasó por la historia, que es España. Entonces, con este perfil, que es el que alimenta constantemente estas ideologías, pues es el que se ha generalizado en el ámbito educativo, es el que han impuesto a esta gente y no se le ha combatido. No se le ha combatido. Para empezar, los historiadores, creo que aquí historiadores hay muy pocos y había menos aún en el libro más importante por su trascendencia, que se ha escrito en los últimos años sobre este tema, se llama Pereforme y Leyenda Negra, y es filólogo quien lo ha escrito. Los historiadores han estado mirando al cielo de Valencia, a la luna de Valencia. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos. Nos vamos a buscar. Bueno, yo he comparado cómo se crea el imaginario colectivo y cómo lo hacen otros países. España históricamente ha sido demasiado buena. Somos muy ingenuos, ¿no?
Los ingleses mienten descaradamente, lo importante es crear un discurso victorioso. Esto que lo haga Zara o el Corte Inglés nos parece normal, es que un país no deja de ser una empresa, ¿no? Que hay que vender todos los días. ¿Será bueno o malo? Da igual, o sea, yo soy de un club de fútbol, pues quiero que gane la liga, es legítimo, ¿no? Ganarlo por los despachos haciendo trampas, eso no está bien, pero lo hace mucha gente, sí puede. Bueno, esto es así, la historia, hay una historia para académicos y una historia con instrumento político, punto. Para cierta parte de los partidos políticos es más fácil destruir que construir, es más fácil buscar un chivo expiatorio que les argumente, que legitime todo. Entonces no entras en decir si está bien. Bueno, hay una cosa que es la ausencia de la rendición de cuentas del nacionalismo catalán y vasco desde hace 40 años que iban gobernando allí. Nunca han rendido cuentas de lo que hacen, porque el problema es Madrid. Entonces si hay un problema es Madrid. Y para cierta parte de nuestra izquierda el problema es Franco. El problema es Franco, y ahora hay que despertar a Franco porque si no nos quedamos sin chollo. ¿Vale? La maniobra es cojonuda, está a 54 kilómetros, hay que pagar para entrar a verlo y lo van a traer aquí al kilómetro cero o al Pardo a 4 kilómetros que es gratuito ir a verlo. O sea, esa es la gran maniobra destructiva social. Pero esto mueve, ¿por qué? Porque el español es un poco cañita. Hay que cambiar todo, evidentemente. Lo primero que es el mérito y capacidad, la pregunta es ¿quién está creando el imaginario colectivo en estos momentos en España? Es la pregunta. ¿Somos nosotros? Pues hombre, a pesar de enterofobia, 100 y pico mil volúmenes y tal, y a pesar de algunos autores muy potentes, la verdad es que si nos preguntamos en España quién está creando el discurso social dominante, no somos nosotros. Son periodistas, que oye, yo tengo todo respeto para el periodista, pero los hay buenos y los hay menos buenos, son showmans, son los profesores de secundaria, que creo que hasta hace poco no hacía falta esa actividad, con lo cual no iba a lo mejor de cada casa, son, ¿quién más? Pues los cantantes, son muy importantes, y los actores son muy importantes. Imaginaos en el pleno franquismo, si no sé, si Ozores tal vez es un referente cultural, no sé, o no sé, o quién era el otro, el Garissa, no sé. Pero hoy sí, los actores son referentes culturales. No sé cuántos doctorados tienen, pero son referentes culturales. Ellos son los que están creando el imaginario colectivo. Claro, pero si pues yo, es lógico que estamos así, pues no, pues es normal. Hay que hacer mérito y capacidad otra vez y se acabó. Hay un tema que creo que no podemos tampoco hurtar y es un tema un poco que nos atañe a todos. Y yo creo que es verdad que hay que criticar todo esto, pero todos tenemos que hacer también cierta autocrítica. Tú decías lo mismo hace un momento, que antes no te planteabas estas cosas. Yo creo que todos hemos asistido a conversaciones en las que alguien que no tiene ningún problema ni tendría por qué tenerlo, suelta aquello de, bueno, es que a mí las banderas, a mí no me da pena, eso es porque da un poco la impresión de que de esa manera evitas que te vayan a decir, te vayan a señalar, te vayan a criticar. Pero eso es una irresponsabilidad de cualquier ciudadano que también está ayudando a este problema que vamos generando un poco entre todos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿hasta qué punto creéis que el ciudadano debe ser consciente de que esos símbolos son parte de su libertad y su legalidad? Pero vamos a ir un poco lo que decía antes también. Y no es el símbolo así, sino lo que representa. Entonces, mientras siga representando lo que representa, pues ese es el problema, obviamente. Es decir, aquí el tema está en España como sociedad política. Entonces, la consideración que es... Y ahí sí que no estoy de acuerdo en ese sesgo. No es un problema patológico, esto no es una cuestión que tengamos, que seamos cainitas, especialmente cainitas, o seremos como cualquier otro país y no, o como cualquier otras gentes, digamos, pues habrá sus patologías y sus cosas. Pero esto no es un problema patológico psiquiátrico ni cosas así, ¿no? Esto es un problema histórico, un proceso histórico, se está cayendo un imperio desde hace el siglo XIX, y un imperio que en su caída, vamos a decirlo así, pues empezó a orbitar en torno a los intereses de dos países, potencias extranjeras rivales, que buscaron liquidarlo, que fueron Inglaterra y Francia, particularmente. El 19 es la hegemonía la van manteniendo Inglaterra y Francia, y España se va ciñendo a lo que allí se establecía. España como, efectivamente, hermana de las repúblicas americanas, no como lo que queda de ese imperio, sino como heredera con el resto de repúblicas hispanoamericanas de ese imperio, que no se reduce, tanto que se daba antes también, ¿no? Pero como que, desde otro punto de vista. La población española de peninsular, parece que ambos hemisferios, ¿no? Peninsular, no varió desde el siglo XVI hasta el XVIII, 10 millones más o menos en altura. Frente al imperio, se suele juzgar el imperio español bajo el canon del imperio inglés, y eso es igual que se juzga la nación española bajo el canon francés.
y esto genera un montón de equívocos a base de hechos de propuesto, digamos así, de obviar determinados documentos, de obviar determinadas cosas por la omisión que decía Leo antes, ¿no? Porque ya se lleva la forma, la preconcebida de la forma canónica francesa y la forma imperial inglesa. Y España no es un imperio colonial, como se dijo, sino que la riqueza se revierte, se dice, bueno, es que después malversó todo, malperdió todo con las deudas con los genoveses, como que todo, y todo, y lo que está construido en América, eso es todo. Entonces, como se parte de esos esquemas por intereses del siglo XIX, no por una patología, sino porque Francia e Inglaterra mantuvieron esos intereses e hicieron la historiografía, que es una pseudo-historiografía, porque no son relatos históricos, son relatos que responden a los intereses geoestratégicos de Francia y de Inglaterra en ese momento. Alemania lo quiso hacer, y lo ha perdido el Pacífico español, viene en parte por Alemania, con Berlín, y después España pasó, con intento también de Moscú, también influenciado moscovita, pero no lo consiguió, a la hegemonía norteamericana, que es donde estamos ahora. Entonces, no es un problema patológico, eso es un atajo que no es real. Es un problema geoestratégico, político, sociológico, etc. La psicología no explica absolutamente nada. Nosotros, vamos, psicológicamente no hay nada que hacer, no hay nada que decir respecto de todos estos procesos. Vamos a abrir unos minutos el debate al público. Yo creo que esto de los símbolos que identifican a España va a ir cada vez a peor, y el origen va en el estado de las autonomías. Al hacernos provincianos y querer poner en valor lo nuestro provinciano, el enemigo de frente es lo que significa el símbolo de toda España. Cuando yo leo vuestros libros, que es un éxito de que haya mucha gente que reivindique, yo estudié magisterio en Sigüenza y cuando muere Franco tiene 22 años. El libro de historia de María Comas de Montañés es una referencia absoluta. Cuando leo vuestros libros voy a esa historia y encuentro lo que decís. Y eso ha desaparecido. En los nuevos sistemas, la historia real y de investigación ha desaparecido. Y yo echo mucha culpa a los sistemas educativos por culpa de las autonomías. Bueno, el tema educativo es buenísimo porque efectivamente la libertad de cátedra se ha utilizado para que aquí cada uno diga lo que salga de raíces. Es una clave muy distinta, ¿no? Hay intereses económicos, como sabéis, hay unas entradas muy importantes detrás de los libros de texto, no voy a entrar, pero algo cambió en España cuando Jesús de Polanco pactó con Pujol. Algo cambió en España, también en El País, digo el periódico, aparte de tal. Luego, claro, yo tengo hijos pequeños, me veo sus libros y me quedo asustado. El libro, ahora hay historias bilingües, muchos concertados, lo cual está muy bien. Solo que, claro, ¿quién hace el libro en inglés de la historia de España? Macmillan. Claro, Macmillan, pues no sé qué interés tendrá, pero luego no defenderá España. Entonces vas a la historia de América y dice, bueno, Colón no descubrió América Vespucio, ganamos en otra historia de espías, pero bien, eso es falso, con una catedral. Y ahora una serie de cosas que estoy estudiando esto mi hijo. Chico, pues sí, tu hijo está estudiando eso. ¿De quién es culpa? Pues de todos, es verdad. Pero bueno, no voy a entrar en pollo con Pedro sobre el tema psicológico, pero no lo tengo que hacer ya. Porque que los demás nos ataquen, eso está bien. Que el mayor enemigo en español sea siempre otro español, eso es para hacerse humillar. No sé si es psicología, psicopatía o manipulación colectiva. Igual son hipnotizados, pero algo no tengo que decir. Tiene un libro que por eso, prácticamente. La dificultad es ¿Hay otra pregunta aquí? Sí, lo que está pasando en España no es único de España. Pasa también en Argentina, pasa en toda América, pasa en otros países de Europa. Y todo pareciera como si fuera una deconstrucción de las naciones. Esa deconstrucción de las naciones, que le toca a España, porque España es un país que yo creo que le tiene miedo los poderes, le tienen miedo a España, porque si España está unida es capaz de cualquier cosa. Entonces a España desde hace mucho, y tal vez la leyenda negra también, y me gustó eso, que dijiste que esto que está pasando es la continuación de la leyenda negra, y reflexionando, pues me parece que sí, que es una gran verdad. Entonces, claro, el objetivo, ¿no os parece que esto es algo más que va a España y que para romper la unidad es necesario romper los símbolos, educar una historia distinta, terminar con el ejército como habitualmente se lo conoce, haciendo un ejército diferente, y terminar con todo lo que une, para justamente después llegar a lo que son las naciones inexistentes dominadas por un gobierno mundial. Sí, vamos a ver, la proyección de la leyenda negra sobre España. España es una anormalidad histórica. Esto es la
tesis de Ortega, al fin y al cabo. Es una anormalidad. España es anormal. Es anormal, es un país que pues, se produjo una especie de hinchazón ahí, un virus y entonces con la transición lo que hizo fue darle una punción y empieza a supurar todo la pus, digamos, y ahora hay que restaurar a la normalidad. La normalidad es la normalidad de las sociedades, se supone, anteriores a esa anormalidad, que son las sociedades preespañolas, por así decir, que son las autonomías, o lo que se pretende que sean las autonomías. Entonces, claro, hay que restaurar sus emblemas también, se supone emblemas milenarios, porque esas sociedades autonómicas, esas autonomías previas a España, esas sí, que tienen todos los respetos y esas son hasta eternas, ¿no? Es decir, allí en el Big Bang pues, estaba el País Vasco, Cataluña, y allí pues, saliendo partículas y hablando, bailando la sardana y tomando... Entonces, eso sí, eso es completamente respetado. En la sociología de la sociología, sí, pero en la psicología, en la sociología del asunto. Entonces, claro, hay que, y por supuesto hay que ajustar la historia, naturalmente, que no es una historia, que es que degenera como historia, claro, son relatos ficticios lo que empiezan a aparecer ahí, ¿no? Es decir, pues y además en algunos incluso llegan hasta el delito, ¿no? A modificar el patrimonio, a modificar los documentos, a falsificar documentos, que eso ya es hasta delito, ¿no? Pero en otros pone España, pero en Cataluña, ¿no? Por Rafael Casanova, famoso, ¿no? Por la libertad de España, por Cataluña. Por la vida España, Cataluña. Entonces, claro, con esas técnicas completamente tendenciosas, pero lo importante y lo que hay que desactivar es la visión general. España es una normalidad, sí que es una normalidad, pero lo que le respondió una Ortega, precisamente, es una anormalidad, sí, pero no una anormalidad porque haya que restaurar una situación, es una enormidad. La norma es que es global, es el imperio. Otra vez, vamos al imperio. Si aquí la clave está, como vio Gustavo Bueno perfectamente en España frente a Europa, libro que recomiendo a todo el mundo, porque ahí se ofrece una idea formal, sistemática, la única que no la ofrece tampoco Elvira Roca. No hay ninguna idea de imperio sistemática establecida, salvo la que ofrece Gustavo Bueno, por lo menos los historiadores, los filólogos, lo que sea, que la lean, para discutirla, pero por lo menos que la lean. Entonces, ahí hay una definición, ni siquiera uno tiene una definición que más insistió en esto, no tiene una definición sistemática. Ahí aparece, y eso es una de las claves, es la clave fundamental. El ser carácter imperial, lo que hacen los historiadores generalmente es volver los imperios en estados. Si un imperio no es un estado, esta es la idea fundamental. El imperio es desbordamiento del Estado, es el plus ultra, es el desbordamiento del Estado. Mientras eso no se entienda, se va a asimilar como un Estado, como si fuera Inglaterra, como si fuera Francia, y no es eso. Es otra cosa, como Estados Unidos en la actualidad. El problema de Estados Unidos en la actualidad no es la soberanía de Estados Unidos en Wisconsin, es el que pinta una armada en el Pacífico, que pinta una armada en el Atlántico, que pinta los Estados Unidos fuera de sus fronteras. Ese es el problema. ¿Y cómo lo justifica? Con la democracia. Pues lo mismo España, pero con el cristianismo, con el apostolado. Entonces, eso es un imperio. Mientras esto no se entienda, se va a tergiversar. Vamos a... Pero muy rapidito, por favor, que tenemos dos preguntas. Yo he escrito hace poco un artículo que se pone Operación Romper España. Digo que empezó en 1640, pero bueno. Es decir, el objetivo de debilitar España ha sido un objetivo geoestratégico, ¿no? Por muchos motivos, entre ellos lo de la hispanidad que va detrás. Claro, un país dividido no puede liderar nada. Pero ahora ya no es Francia e Inglaterra. Históricamente sí, Francia quería quedarse con Cataluña, Napoleón puso la frontera en el Ebro y el país de Inglaterra con el País. Hoy ya no, hoy hay otra operación. Si se rompe España, se rompe Europa. Bueno, muy rápidamente. Muy rápidamente. Yo tenía una pregunta para Pedro. Yo creo que el problema no es tanto la historia, sino el futuro. Es decir, yo creo que en ese momento, si miras a los partidos y si miras a la sociedad, no sabemos a dónde queremos ir. Yo creo que todavía estamos rehaciendo la caída del imperio y entonces, no sé, a lo mejor no estoy de acuerdo conmigo, por eso la pregunta es, ¿tú crees que es un problema más de futuro que de pasado? Sí, no, es un problema actual, por supuesto, la historia está ahí, la historia no es un problema, pero un problema de otro orden completamente distinto. Es que los relatos que fabrica esta gente para tratar de que sus programas políticos salgan adelante, y sus programas políticos son que España desaparezca como tal, ese es el programa político que tenemos delante, está alimentado por una pseudo-historia.
historia es otra cosa, la historia supone mirar esos documentos, el archivo de historiografía, que es para España además, precisamente, Juan Vélez ha insistido mucho en ello, ¿no? Es decir, precisamente pasando un imperio por la historia, deja unos cuantos restos, que son un mogollón de documentos que hay ahí en los archivos. Y cuando uno mira los documentos, pues allí le das pista hablando de España, de tal, y dice, no, España no existe, coño. Y toda esa gente que creía que sí, pues es que no escribía. Vamos a la última, por favor. Estoy oyendo hablar. Es que los progresistas, vamos a ver, un niño pequeño, yo es que soy maestra, un niño pequeño mira en el diccionario progreso. Entonces yo me niego a que ya personas preparadas utilicen la palabra progresista o progreso para hablar de... Como si fuera un eufemismo de la izquierda, digamos. Es que ya se asume que un niño de niños desde pequeño no oye, yo al niño digo, a ver, busca qué es progreso. Bueno, pues están creando un símbolo ahí, ¿no? Pues ya están intentando, sin querer y con buena voluntad, y yo, eso me revienta, me parece que me revela. Bueno, Gracias. muchas gracias a usted. Yo decía que la etiqueta ahora es guayismo, es decir, es ir de guay, es el tema que más mola. Entonces hay escritores, efectivamente, que son apátridas, por ejemplo, porque eso mola, y eso sí que es peligroso, que en cierto nivel de la cultura entre comillas, porque no es tal, se lleva bien esto de ser apátrida, la bandera de la pela, me cago en de España, etc. Esto se lleva bien, aunque no sea separatista, esto es lo grave. Bueno, pues hasta aquí con el imperio del tiempo y el símbolo de la guillotina, si no cortamos, vamos a dejarlo así, que muchísimas gracias a los dos.